Saludos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a este programa de Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, para comunicar y dar a conocer las agendas de los gobiernos locales, de sus comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades, y hoy tenemos un programa especial basado en nuestros ejes temáticos, hoy específicamente en el eje temático de educación. Aquellos de ustedes que han estado escuchando el programa durante las últimas 4 ediciones se han dado cuenta de que hemos estado presentando cuál es nuestra agenda para el país, ¿verdad? Cuál es esa agenda municipal que nosotros proponemos de la Liga, y hemos traído a invitados extraordinarios que han estado con nosotros reaccionando, aportando, ¿no?, a esta agenda que proponemos desde la Liga de Ciudades de Puerto Rico, y hoy no es la excepción, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando del tema de educación, así que conmigo hoy ella está reacia, pero hace una de las mejores presentaciones de todo lo que tiene que ver con los temas de educación en la Liga de Ciudades, nuestra curadora de alianzas educativas, Enery López. Enery, ¿cómo estás? Hola Edgar, bien, y tú, gracias por recibirme en el día de hoy. No, gracias a ti por decir que sí. Yo sé que este es tu stretch, pero la vamos a pasar bien. Y con los invitados de lujo que tenemos, no hay duda alguna de eso. Y los vamos a presentar ya mismo. Así que, Enery, yo sé que tú has escuchado y has estado con nosotros en los programas anteriores, pero lo que vamos a hacer es que vamos a leer cuál es nuestra propuesta para el país, y luego le damos la invitación a nuestros invitados, que todavía no vamos a decir quiénes son, que sea ese elemento sorpresa, para que reaccionen y compartan con nosotros eso. Así que voy a iniciar, como siempre decimos, por el principio, y vamos a iniciar con la definición. Y es que desde la Liga de Ciudades nosotros definimos educación como el derecho esencial de aprender y desaprender a través de cada etapa evolutiva de la vida, ¿verdad? ¿Qué tal si me lees la primera de las aspiraciones? Claro que sí. Nosotros aspiramos a que Puerto Rico cuente con un plan educativo multigeneracional que viabilice los cambios sistémicos necesarios e hilvane esfuerzos e iniciativas con el fin de mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño de acuerdo a las cambiantes realidades sociodemográficas. Perfecto. Y entonces la segunda, y les recordamos, son 5 aspiraciones que proponemos y 5 propuestas, ¿no?, que nos ayudan a concretar un poco más esas aspiraciones. Y la segunda de las aspiraciones es que Puerto Rico sea un modelo educativo a seguir en el que se garantice el acceso a un sistema público de calidad, equitativo, justo, no sectario, despolitizado y alineado a lo establecido por el Plan Educativo Multigeneracional a ser desarrollado, que presentamos en la aspiración anterior. Correcto. La tercera aspiración busca que se defienda la educación como un derecho humano que propende al desarrollo integral de los individuos y los colectivos. La cuarta es que el sistema educativo cuente con una infraestructura física y de recursos humanos, importante, sólida y adaptada al cambio climático para garantizar que las comunidades cuentan con las facilidades y los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Y la quinta, que los gobiernos locales sean reconocidos como aliados claves de los esfuerzos y procesos del sistema educativo y que estos sean dotados con los recursos necesarios para apoyar o implementar iniciativas esbozadas para sus comunidades. Perfecto. Y de aquí vamos a ir a las propuestas, ¿verdad? Tenemos la aspiración, cuál es ese sueño que tenemos, ese deseo que tenemos, pero ahora vamos a cómo lo logramos, ¿verdad? Y es que se cree la comisión multisectorial que lidera el desarrollo de un plan educativo multigeneracional que responde a las necesidades actuales de la población puertorriqueña, a las proyecciones sociodemográficas, y que esté enfocado en hilvanar las iniciativas desde la niñez temprana hasta adultos mayores para mejorar el bienestar colectivo. Para la segunda aspiración, nuestra propuesta es que se cree dentro de la Comisión Multisectorial un comité de administración, presupuesto y finanzas que evalúe e identifique los fondos existentes que nutren los servicios de educación pública del país y que a su vez genere una guía que instruya cómo distribuir los fondos de una manera equitativa al asegurar que su base sea adjudicada según las realidades que se viven en cada una de las comunidades del archipiélago. Un ejemplo de esto es el establecimiento de un presupuesto base por estudiante y el restablecimiento de la fórmula de financiamiento de la UPR del 9.6%. Perfecto. La tercera propuesta
propuesta atada a la tercera aspiración es que la comisión multisectorial genere un análisis de cuáles son los organismos que deben vigilar el cumplimiento de los derechos garantizados por la Constitución de Puerto Rico, así como las políticas públicas educativas para asegurar que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad en todas sus etapas del desarrollo. Adicional a eso, que informe cuáles son los recursos necesarios para dotar a las agencias a lograr su cumplimiento. Para la cuarta aspiración tenemos como propuesta que dicha comisión multisectorial cuente con un comité que atienda con urgencia la reconstrucción y el mantenimiento de la infraestructura escolar y que a su vez desarrolle un plan que viabilice el fortalecimiento de las condiciones laborales del personal docente y no docente del sistema educativo, con salarios justos y condiciones dignas. Y la última de nuestras propuestas, atada a la quinta aspiración, es que la comisión multisectorial establezca un comité que esté informado por ecosistemas municipales. Delega al comité generar una radiografía para documentar los recursos e intereses de las comunidades en sus distintas etapas de desarrollo. Y tercero, define un mecanismo para identificar y asignar de manera intencional los recursos económicos que viabilicen la implementación programática en los gobiernos locales. Así que esta es la propuesta de la Liga de Ciudades para el tema de educación. Eneri, algo light. Casi nada, tú sabes, porque a nosotros nos gustan las cosas sencillitas para el país. Definitivamente, esto es cuestión de 2 semanas. 2 semanas y ya, ¿no? Sí. Pero ahora, ¿qué tal si invitamos o presentamos a nuestros invitados de la tarde de hoy? Con nosotros está la doctora Gladys Capela, catedrática del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y el doctor Rafael Irizarris Odlum, catedrático de la UPR de la Escuela de Planificación, de la Escuela Graduada de Planificación. Y como él dijo, hasta el 31 de diciembre, ahí estará, pero a mí me huele que va a ser un poquito más. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, sí, gracias por poder compartir con ustedes, doctora Capella. Igualmente, muchas gracias por la invitación, por poder compartir la mesa con el compañero, el doctor Irizarry, una alegría estar aquí. El honor es nuestro, de verdad que nos engalanamos con la presencia de ustedes aquí en nuestras oficinas, pero también en este programa de radio. Y nuestra aspiración con este programa, y un poco lo hablábamos antes de ir al aire, de iniciar la grabación, es que nos reaccionen a estas propuestas, ¿verdad? Nosotros desde la Liga pues llevamos 5 años trabajando desde los gobiernos locales, desde los municipios y sus comunidades, y hemos visto de un lado la necesidad, hemos visto también qué es lo que nosotros entendemos que tenemos que ajustar y que tenemos que cambiar para alcanzar ese Puerto Rico, ¿verdad? Al que aspiramos. Y eso es lo que hemos plasmado en estas 5 aspiraciones. Pero siempre queremos reacciones de quienes llevan más tiempo que nosotros trabajando con esto, quienes llevan más tiempo que nosotros mirando al país y analizando al país y analizando específicamente esta área educativa. Así que, como usualmente iniciamos, es que hacemos una lectura nuevamente de la definición y de ahí entonces ustedes nos reaccionan a la definición. Y Eneri también reacciona, porque yo sé que hubo un proceso de crear esta definición que en un inicio, y esto para los que nos están escuchando, esta definición en un inicio era casi un párrafo. Y trabajamos sobre ella y la simplificamos, ¿no? A que sea el derecho esencial de aprender y desaprender a través de cada etapa evolutiva de la vida. ¿Verdad? Así que no sé quién quiera comenzar a hacer una reacción. Fíjate, yo por la experiencia que después compartiré con ustedes en cuanto alternativas a los sistemas actuales, abajo en la 3, en la aspiración, habla de una educación que propende al desarrollo integral. Y yo lo que propondría, ¿verdad?, que esta definición de educación, como la ponen acá, pueda clarificar, porque uno puede pensar, aprender lo dice, pero a veces hay que explicitar las cosas en términos de el desarrollo integral. O sea, que ya así como definición, que es prácticamente lo que define la visión de ustedes del proyecto, de su propuesta. Y
pensando en maneras, ¿verdad? Y lo elaboraría después en las propuestas, ¿verdad? Decir que es un aprender dentro de un desarrollo integral, un desarrollo integral, la cual nosotros podemos pues elaborar. Porque, por ejemplo, uno de los elementos que yo he trabajado más en los estudios ha sido el componente socioemocional, ¿no? Y eso sería un ejemplo. Otro tema sería, por ejemplo, la urgencia de tener conciencia de los cambios climáticos, porque todavía no hemos visto el peso que eso tiene, ¿no? Y la cosa es grave. Y entonces, pues, el sistema educativo, yo siempre he encontrado, le echan todas las responsabilidades para resolver los problemas del país. Y yo siempre me objetaba, porque antes yo decía, hasta para guiar carro, ser chofer, de modo que esa, pero después elaboraré más de que la institución escolar es una herramienta fundamental para muchas cosas. Y la tercera, yo diría que es una cultura de emprendimiento social. Y esos tres elementos, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Incorporarlos a esa definición, porque yo creo que entonces enmarcaría muy coherentemente las propuestas de acción que hay que tomar hacia eso. Así que tenemos, bueno, Emery, no sé si tú quieres abundar, sería integrar el desarrollo integral, valga la redundancia, en la definición, que haya una cultura de emprendimiento y aprender dentro del desarrollo integral. Socioemocional. Excelente. Doctora, ¿qué más, qué otras cosas usted entiende que podemos abonar a esta definición? Pues de momento, yendo estrictamente a la definición, quería expresar mi aprecio porque tengan el concepto de desaprender. Yo creo que tradicionalmente pensamos como en los procesos de escolarización y de educación como sumando y sumando, y eso como algo beneficioso, ¿no? Y yo creo que a veces, sin restarle, ¿verdad?, el mérito de ese acercamiento, a veces hay que pausar y ver que de qué nos tenemos que desprender, qué es lo que hay que soltar en el camino, casi para abrir espacio para otras maneras de mirar, ¿no? En un sentido, de momento pienso en Paulo Freire, ¿no? Y la educación como práctica de la libertad. Creo que a veces tenemos que liberarnos de estructuras mentales, de paradigmas, de hábitos, que tal vez no nos estamos dando cuenta el peso que tienen en obstaculizar, en que podamos acoger de manera como más profunda, tanto a nivel sistémico como a nivel individual, desde la perspectiva más macro, la perspectiva más micro, ideas, aspiraciones, propuestas que nos hacen todo el sentido del mundo, pero como que seguimos tropezando, ¿verdad? Y en ese sentido creo que el concepto de desaprender es importante tenerlo cerca. ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que sería bueno, ¿verdad? Como que conversar y soltar para poder abrir espacio, para poder abrir casi como nuestra mirada existencial a maneras distintas. Y eso incluye, ¿verdad?, como una gama de dimensiones inmensas, desde cómo manejamos el salón de clases, vamos a poner cómo está estructurado, dónde están las sillas, dónde están las mesas, dónde están los pupitres, dónde está la maestra o el maestro, pero también qué es lo que nosotros creemos sobre qué somos los seres humanos, qué es lo que creemos que somos, que son las niñas, las mujeres, los niños. ¿Qué es esto de los niños, no? ¿Cómo nos abrimos, por ejemplo, a eso que viene con una aspiración de equidad, a unos conceptos que como que tal vez tropiezan y a veces de manera bien fuerte con unos paradigmas, con unas miradas, con unas convicciones que las tenemos ya como una segunda piel, ¿no? Y ese proceso yo creo que es un reto muy grande, tanto sistemáticamente, institucionalmente, como a nivel de nosotros como seres humanos, ¿no? Pero me parece que tenemos la responsabilidad de asumirlo con todos los retos que trae, pero también con todas las promesas. Sí, y yo coincido con usted
cuando yo leí que los compañeros presentaron la definición, vi el concepto de desaprender, para mí fue como que, wow, esto nunca se habla, porque siempre pensamos en que la educación es el proceso de que deposito información en ti y tienes que aprender y tienes que sumar y sumar y sumar, pero no hacemos el ejercicio de cuestionar esto que tenemos y que a veces hay información que hay que dejar ir para que entonces pueda llegar nueva información o nuevos datos. Claro, y a su vez, como volvemos a redefinir algunas cosas, yo creo que la interacción entre seres humanos y también entre espacios nos permite a ganar diferentes perspectivas y aprender las cosas desde otros lentes y desde otras escalas que son bien importantes en ese proceso de aprendizaje que nos lleva a desaprender y reaprender y así como que continuar evolucionando en pensamiento. Para mí esa es como que una de las partes más lindas de esta definición, y otra de las cosas que me gusta mucho de la definición es que se ve ese acto de aprender y desaprender a través del continuo evolutivo en todas nuestras etapas de vida, que eso trasciende el espacio formal de la educación, ya sea PK12 o nivel terciario o universitario, sino que aprendemos en todas partes y todo espacio. Así que eso. Es muy oportuno el término, y creo que ameritaría luego entonces una explicitación en los otros apartados, porque fíjese, ahora oyendo a profesora, el desaprender encaja bien en las propuestas que yo le sugiero, porque por ejemplo desarrollar un conocimiento y conciencia del cambio climático es desaprender estilos de vida que uno tiene, ¿okay? Es desaprender, por ejemplo, cuando hablamos de los derechos, ¿verdad? Desaprender todos estos estereotipos que hemos heredado en relación a los géneros, en relación, y lo vemos, cada vez que lo proponemos, estalla una... así que por ese lado, pienso, ¿verdad? Porque yo al principio, cuando vi la palabra desaprender, pues, pero con lo que ustedes han explicado me parece que encaja muy bien en términos de esto otro, ¿no? Siempre me gusta añadir cosas muy del diario vivir, ¿no? Y me acuerdo que es algo que en mi niñez era muy normal. Mis abuelos compraban platos de foam. En casa de mi abuela nunca se fregó un plato, nunca. Eso era todos los días, comíamos todos los que estábamos en la casa, y por la casa pasábamos como días entre mis papás, mis tíos, mis primos, todos los días mínimo se generaba 3 veces al día una cantidad de basura en platos desechables. Ella nunca se cuestionó la cantidad de basura que estaba produciendo. Nunca se cuestionó que era foam. Que eso, todavía esos platos van a estar mientras yo esté, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Cuando mi existencia no sepa que yo estuve en la tierra, todavía esos platos de foam van a estar en la tierra, en el vertedero. Eso nunca se cuestionó. Y esas son cosas tan sencillas de desaprender, de que te tienes que cuestionar que, mira, tal vez fregar el plato te vas a tardar 3 minutos. Ese es otro. Son ejercicios que a veces cuando decimos desaprender o hay que cambiar para prevenir el cambio climático, pues estamos pensando en estas grandes acciones de que hay que cambiar toda la planta de producción de energía eléctrica a X otra energía o cambiar a solar. Mira, es el día a día. Es mejor usar el término de desarrollo sustentable, porque el cambio climático es una dimensión de gran magnitud, pero hay otras cosas también envueltas en el desarrollo sustentable, y de nuevo va a ser un desaprender. Esa es la gran resistencia, tú sabes, al nivel, digamos, incluso de los sistemas de producción, o sea, cómo desaprendemos depender de una tecnología, ¿no? O sea, fíjense lo difícil que es, o sea, los compromisos que se hacen de que hay que reducir las emisiones, y cuando vienen a tomar cuenta ni un dedito ha mejorado, sino que se ha puesto más grave. Pues porque no se ha desaprendido lo otro. Claro.
Y tiene que haber un público hacia eso también, porque a veces le echamos la culpa a las grandes empresas, a las grandes industrias. Y entonces pues ellos están atendiendo un mercado que está ahí dispuesto a pagar lo que sea hecho de esa manera. Así que, mientras que el mercado exista, ellos van a seguir produciendo, y ahí es que vamos a que estos cambios en el día a día también hacen un efecto. Quería comentarle, ¿verdad?, que esta idea ahora que se ha venido ahora, es que acabo de leer que el presidente de una universidad, no la registré, ha establecido un requisito curricular, el curso sobre desarrollo sostenible y cambio climático. Cosas como esas son las que implica la propuesta de ustedes. Inicia. O sea, un presidente, y es quien lo hace, establece ese requisito, un requisito, ese tema. Y que yo he visto en el recinto, ¿verdad, Gladys? Unos movimientos, ¿verdad? Sobre todo los estudiantes que vienen y dicen, por ejemplo, con el tema de racismo. En el Senado son los que vinieron a proponer tener un curso obligado sobre racismo. Ese es otro desaprender. ¿Okay? Sí. Todos nuestros estereotipos, ¿verdad?, con relación a la mujer. Nos reíamos hoy porque bueno, no debo decir el nombre. Una escuelita que nosotros hablamos cooperativa, pues fue una de estudiante entonces, hoy día prominente, líder política. Había una mamá que era muy de estilo Montessori, entonces trajo unos de esos juguetes, porque el sistema Montessori original de verdad es bien estructurado. Sí. Entonces eran jueguitos así de poner, entonces tenían las figuras de la de estereotipos, ¿no? El hombre, doctor, la mujer, enfermera, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, ella cogió y los botó así. O sea, que fue un acto violento de desaprender, ¿verdad? Y se formó un revolú en la... Fue un desaprender en catarsis, no un desaprender poco a poco. Así que por ese lado me parece que tiene mucha riqueza ese concepto. Doctora. Es que así como que quisiera volver un momentito, que yo creo que he hermanado con otras cosas que han dicho después, al ejemplo de tu familia y de tu abuela. A través del documento de ustedes, la definición, las aspiraciones, la propuesta, veo que hay mucho de multisectorial, multigeneracional, en diferentes etapas de la vida, y creo que eso en sí es una aportación, ¿verdad? Porque yo creo que es un llamado a que miremos los procesos educativos como algo que está inherente, orgánicamente vinculado a muchas fases distintas, en términos de tiempo, en términos de espacio, en términos de generaciones, ¿no? Entonces, yendo a esto, porque yo también pues como que lo viví, como que cómo es que pasó esto, que por una generación, y cuando yo fui niña también, como que había aquello de que las cosas desechables era todo ventaja, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pasé por una etapa como qué mal, donde no estaban pensando en nada, y después me di cuenta, o sea, como que lo importante que tal vez fue eso para una generación de mujeres, ¿verdad? Porque sí, lo que toma fregar un plato, los 2 o 3 platos son los 3 minutos, pero resulta que eran los 3 minutos siempre de la misma persona, ¿no? Sí. Entonces, un poco, ¿no? Cómo se mira lo que tiene que ver con cambio climático, con sustentabilidad, con volver tal vez a unas maneras, desaprender lo que hemos aprendido en los últimos 30 años y tal vez regresar a una manera que era más sostenible de manejar los recursos en un hogar. Pero cómo hacer eso sin ignorar el costo que tenía, no solo para las mujeres, sino para la sociedad, el que la inmensa mayoría de las mujeres tenían que quedarse fuera de la esfera pública, porque la esfera doméstica se las tragaba, porque hay que hacer 3 comidas al día para una familia de 4, con todo lo que implica la precocinado, la cocina, el fregado. Cuando vienes a ver, es que ya es hora de empezar la próxima, ¿no? Sí. Y esa era la historia, ¿verdad?, de mujeres en los años 40, en los años 50, hasta los años 60, de muchas mujeres. Entonces, un poco, la cuestión desechable, para usar un ejemplo, vino como una liberación de eso. Uh-huh. Como ahora volvemos a ver la importancia de comer en losas, comer con cubiertos no desechables, pero que eso no sea la expectativa de que quien cargue esa responsabilidad sean las mujeres,
que viene de la mano, de nuevo, de otros desaprendizajes, en términos, como decía el compañero, tal vez de estereotipos, lo que constituye dentro del hogar la distribución de las tareas. Así que nada, un poco eso, ¿no? La importancia y el valor que tiene mirar esto. Ninguna de estas cosas se puede mirar aislada. Es multifactorial, es multisectorial y nos exige que sea también multigeneracional, ¿no? Yo tengo que desaprender muchas cosas de mi generación para poder abrirme a ver la belleza y el valor de lo que me está retando a mí de los más jóvenes, ¿verdad? Así que eso, la importancia de mirarlo en un contexto amplio en tiempo y espacio. Me encanta, y en honor a Cristina Miranda, la directora ejecutiva que siempre está en el programa, se me paran los pelos cuando lo escucho, porque no es un proceso de yo no lo había visto así, no lo había pensado así, no lo había visto, y es en vivo el ejercicio del desaprendizaje. Y también nosotros desde la Liga de Ciudades siempre hablamos de que trabajamos desde el lente de la complejidad, y el lente de la complejidad es que las cosas, en broma decíamos, esto es sencillito, pues es que nunca es sencillo, siempre está todo atado, siempre hay más ¿verdad? Tú alas un hilito y está conectado con otro, y ese es el ejercicio o el lente de la complejidad del que siempre partimos, y lo estamos viendo en vivo en este programa, así que es extraordinario, y me encanta cómo está corriendo el programa. Pero mirando el tiempo y producción escribiendo, vamos entonces a continuar la conversación hacia las próximas propuestas y aspiraciones. Voy a leer la primera aspiración y la propuesta junta, y de ahí entonces ya las hemos ido tocando, ¿no? Porque hemos ido tocando los conceptos de multisectorial y multigeneracional que hemos hablado, pero sí las voy a repetir para que tal vez podamos ir puntualmente sobre ellas. Y la primera aspiración es que Puerto Rico cuente con un plan educativo multigeneracional, concepto que ya hablamos, que viabilice los cambios sistémicos necesarios e hilvane esfuerzos e iniciativas con el fin de mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño, de acuerdo a las cambiantes realidades sociodemográficas. Y la propuesta concreta de esa aspiración es que se cree una comisión multisectorial que lidere el desarrollo de un plan educativo multigeneracional que responda a las necesidades actuales de la población puertorriqueña, a las proyecciones sociodemográficas, y que esté enfocado en hilvanar las iniciativas desde niñez temprana hasta adultos mayores para mejorar bienestar colectivo. Así que volvemos, lente de la complejidad, así que tanto la aspiración como la propuesta es compleja. Sin embargo, una de las cosas que es bastante concreta es la creación de esa comisión, ¿verdad? Y la palabra multisectorial y la palabra multigeneracional han sido dos elementos que se han resaltado mucho en esta conversación, así que no sé por dónde queremos comenzar y quién quiere comenzar con esa propuesta. Yo soy un poco escéptico cuando hablamos de planes, a pesar de que ese es mi oficio. Eso es interesante, me gusta ese intro al comentario. Y fíjate, en la propuesta yo creo que está implicado, pero como que y puede que implicar también el darle un giro más activista de promover estos cambios, ¿te fijas? O sea, elaborar un plan que entonces es realmente redactar un documento, ¿te fijas? ¿Verdad? Con todos los elementos de un plan, ¿verdad? Que es el problema, el diagnóstico, las acciones, etcétera, ¿verdad? Es pensar en términos de promover iniciativas experimentales. O sea, implica, por ejemplo, pues el desarrollo y reconocer, hay iniciativas en el sistema que lamentablemente se quedan cortas o porque al cambio de administración no le dio seguimiento. Pero les puedo dar un ejemplo del caso de educación alternativa que se cuajó ya como ley. La creación de una estructura empieza como una iniciativa de nuestra escuela, ¿no? Sí. El proyecto que trabajamos con Justo. O sea, yo fui de los primeros allí que empezó a trabajar. De hecho, mis artículos son básicamente el modelo de nuestra escuela. Y lo hizo Aníbal Acevedo Vila por una conexión personal que yo tenía con su ayudante en Fortaleza. Nos reunimos, etcétera.
Y a la semana estaba Aníbal Acevedo Vila inaugurando el proyecto en la escuela. Y luego lo continuó Fortuño. Fortuño lo adoptó, o sea, casi como un proyecto, y la señora de él, un proyecto personal. Esas son las estrategias que hay que buscar. O sea, yo estoy muy en la línea de la planificación, así un poco por experimentación. Y entonces, ¿de qué manera piensan ustedes que podrían tomar un rol en esa dirección? O sea, eso ya pues todo depende de cuáles son sus recursos, ¿verdad? Pero como que permitir que esos proyectos, uno, tengan continuidad, y lo segundo, que tengan difusión. ¿Okay? O sea, son focos de innovación. Y en ese sentido me da pena que no esté Ana Elvia, y yo les propongo que la inviten, porque ella gestó, por ejemplo, bajo Aragunde, se creó un equipo de superintendentes, o sea, se fue a la jerarquía, de manera de convertir los superintendentes en promotores de iniciativas, ¿no? Y fue bien interesante, y con gente de diferentes partidos, porque es otro tema que tenemos que hablar, la politización. Eso no hay manera de quitarlo. No hay manera de quitarlo. Está ya enhebrado, ¿tú entiendes? Lamentablemente. Pues entonces logró, o sea, Aragunde una postura. Si empiezo a hablar de la cultura del departamento, es una cosa feroz. En el comedor los populares se sentaban en un lado y los PNP en otro. Así que me adelanto ese tema, porque ahí es que va a topar, o sea, tú poder contar entonces necesariamente con el poder. Y entonces, pues yo creo que fue un instrumento de divulgación. A mí me complació mucho escuchar a Dalmau, por ejemplo, cuando empezó a hablar sobre esquemas educativos. Él estaba describiendo nuestra escuela. Pero mira, qué bien. Democrática. ¿Sí? Qué bien. Y el hecho de que Fortuño lo haya adoptado, yo diría, pues un programa sujeto, de nuevo, a la corrupción y todo. Cuando hablemos de las escuelas charter, que quiero hablar con eso ustedes, vamos a ver, ¿verdad?, la complejidad de la que tú ahorita hablabas. El lente de la complejidad. Doctor, voy a aprovechar este espacio para irnos a una breve pausa, porque estoy mirando el reloj y ya llegamos a la mitad de este programa. El tiempo pasa volando. Amigos, esto es Agenda Municipal, un espacio de la Liga de Ciudades. Regresamos en breve. ¿Te interesan los temas municipales? ¿Quieres estar al tanto de nuestras iniciativas y eventos? Mantente en contacto con la Liga. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Liga de Ciudades de Puerto Rico y escúchanos por Agenda Municipal en tu plataforma de podcast favorita. Y regresamos a Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, y hoy estamos hablando de nuestro eje temático de educación, ¿verdad? Y ha sido un programa bastante... Se ha ido volando el tiempo. Conmigo está hoy Eneri López. Eneri, ¿cómo estás? Que el doctor Irizarry esté aportando, y la doctora Capellas también. Me quita a mí la presión de tener que hablar más frente al público. Oye, no te preocupes, que en esta segunda mitad vamos a encargarnos de que hables más. Canta victoria antes de tiempo. Pero retomamos la conversación, porque nos quedamos hablando de las aspiraciones y las propuestas, y el doctor nos adelantó un tema que está en la segunda aspiración. Sin embargo, quiero invitar a la doctora Gladys, no sé si tiene una reacción a esta primera propuesta, de esta primera aspiración de crear una comisión multisectorial. Sí, una cosa que aprecio es que como que subyacente está como el reconocimiento de que en Puerto Rico hay unas inequidades de base, ¿no? Y que los procesos educativos formales del Estado tienen una responsabilidad, ¿no?, para manejar eso. Que yo lo que siento es que un poco que conforme pasa el tiempo, como que le vamos quitando esa dimensión al discurso como más oficial, más institucional, de las aspiraciones que
deben de ser parte, por lo menos desde mi perspectiva, del proyecto educativo, ¿no? Como que para mí, tanto de la universidad como de la escuela primaria, escuela secundaria, hay una dimensión fundamental de la educación formal, institucional, como un proyecto de justicia social, ¿verdad? En diferentes dimensiones, y me parece que eso está ahí, y siento que eso va de la mano de lo que ustedes tienen más adelante, de la importancia de defender a la educación como un derecho humano. Para defenderlo como un derecho humano hay que partir de que los procesos educativos deben de estar como enmarcados y enraizados en la democracia, o sea, deben ser para la democracia y deben de ser democráticos, ¿no? Que son dos cosas que están relacionadas. Así que el que eso está ahí me parece que es uno de los puntos de partida fundamentales, y aprecio que está ahí. En cuanto a la comisión, pues me parece, y el hecho de que sea multisectorial, también, ¿verdad? Como que guardo un poquito las reservas por las experiencias, ¿no? Pero yo creo que como que no nos podemos quitar, porque es que la comisión, o sea, mirarla tal vez desde su sentido como más elemental, que es gente, un junte de gente con un propósito, con unos propósitos, tal vez si no iguales, por lo menos articulables, que guarden unas afinidades. Y el que sea multisectorial, pues yo creo que tal vez lo que puede ayudar, o a lo que puede ayudar, es que haya en la mesa diferentes miradas. Si yo digo algo que a otra persona le parezca una barbaridad, que lo podamos hablar ahí mismo, un poquito para tratar de entendernos, ¿no? Y que en lugar de convertirse en un documento que lo que hace después, a veces hasta nos paralizan, porque es tanto lo que dice que como que nos paralizan. ¿Cómo hacemos documentos? ¿Cómo hacemos planes? Que yo creo que recojan nuestras aspiraciones más altas y que nos permitan soñar, pero que al mismo tiempo el sueño no se convierta como en un talón de Aquiles que nos detenga, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la idea que trae el doctor Irizarry, que ellos, ¿verdad? Lo han ejemplificado con su ejercicio, ¿verdad? De muchas décadas, es cómo creamos unos espacios seguros donde tengamos la oportunidad de probar unas cosas de manera piloto, y que nos podamos equivocar, y que eso no se convierta en mira, la prueba de que eso no va, ¿no? Es que es parte del proceso de aprender y desaprender, darnos cuenta que eso, mira, no nos funcionó tan bien, o no nos funcionó esta vez, vamos a intentarlo otra vez, o vamos a sustituirlo por esto, y que entonces como que simultáneamente, que está tal vez como la sombrilla más grande de aspiración institucional para todo nuestro archipiélago, también eso se nutra de unas experiencias más discretas en espacios tal vez en unas circunstancias que permitan el poder experimentar, el poder hacer. Y me parece que es bien importante también el tener como parte de esos ejercicios, como que parte del diseño incluya el tiempo y la energía para reflexionar. Yo creo que tantas veces hacemos cosas, pero como que nunca volvemos a ver qué funcionó, qué no funcionó. Ya es como en una conferencia de prensa que nos vemos en la obligación, o nos sentimos en la obligación de defenderlo. Y a veces lo más importante es poder estar en unos espacios seguros para poder de verdad preguntarnos, ¿esto funcionó? Esto que era como lo que yo más quería hacer, y me doy cuenta que no funcionó. Eso lo puedo decir en unos espacios donde uno sepa que está la buena voluntad de aprender y desaprender. Así que nada, como que los planes con ventanas, para que nos den alas, pero al mismo tiempo nos permitan estar dentro de la casa mirando con honestidad. Tiene que ser la dinámica de los sujetos que van a hacer el cambio, que son los maestros. O sea, aquí lo central es los maestros. Al ex ministro de Educación de Finlandia, en una vez, Finlandia está retirada como lo mejor del sistema educativo del mundo. Y le preguntaron al ministro de cuál era la clave de esa reforma exitosa en Finlandia, y él dijo 3 cosas: teachers, teachers, teachers. Entonces, mientras hablaba Gladys, yo pensaba en una de las experiencias Ganaíba se pasa experimentando con diferentes sitios. Entonces, ella creó la Escuela Pedreira en Puerto Nuevo. Okay. Eso es de las primeras. Y es un buen modelo de ver. Y una de las cosas que tiene, muchas de las cosas de tus aspiraciones. Por ejemplo, fue un respaldo del municipio. Fue con Héctor Luis Acevedo, y luego todos los otros alcaldes lo han apoyado. Pero los maestros y los padres son los que más lo defendieron. Porque vino de hecho una directora para tratarle el pecho y la sacaron. Okay. Ellos mismos.
Cuando Nelva fue a tratar de implantar esto en otro sitio, los maestros la oían, una cara. Ustedes saben cómo es el nuestro. Entonces, ¿qué ella hizo? Los llevó a ver esa escuela. Porque es que el efecto de demostración con pares es una fuerza, yo creo, estratégica, importante de promover eso. Y Gladys lo expresó lo más bien, porque es un proceso de aprender y desaprender también de parte de... Y tener ese espacio seguro, ¿no? De lo que no funciona, no tengo que seguir empujando la idea porque tengo que salvar cara, ¿no? Porque tengo que... y un poco, y aquí voy a aprovechar para plug-in, ¿verdad? Hablar de uno de nuestros programas, uno de nuestros proyectos, que es el Laboratorio de Innovación Municipal, y un poco es ese mismo ejercicio. Nosotros escogimos a 5 municipios y en estos 5 municipios estamos piloteando todos nuestros programas y nuestros proyectos con ellos. Y ha sido ese ejercicio, incluso, y yo creo que el mejor ejemplo era el segundo paso, que era una academia, donde en un inicio íbamos a dar 10 talleres, y Eneri trabajó esos 10 talleres extraordinarios, pero nos dimos cuenta que era demasiada información para empleados que ya están overburdened, que tienen demasiado trabajo. Entonces reajustamos, y entonces ¿cómo recibimos el feedback? Que tenemos que reajustar, tenemos que repensar, y lo hicimos. Y por eso le llamamos ese laboratorio de innovación, porque es literalmente eso, es un laboratorio para experimentar lo que funciona, lo adoptamos y apoyamos, y lo que no funciona, pues entonces lo reestructuramos, ¿verdad? We pivot. Ha encontrado eso práctica como el tallerismo, y es una corrupción. Okay. Es una corrupción. Esos son gente de contrato. Ya. ¿No? Esa es parte del panorama con que tiene que bregar. Y entonces por eso ella, eso es lo más que fomenta el departamento. Entonces ahí es que ella ve, es que no funciona eso, no funciona. Mientras que los otros esquemas así de experimentación, en que los sujetos mismos son los activos que van a promover eso. Entonces, o sea, no hay que no tratarlo tampoco como un conejillo de India, sino que él es el sujeto de esa innovación, o ella es el sujeto de esa innovación. Y yo creo que en algo que tradicionalmente ha pasado con el Departamento de Educación, tal vez con muy buenas intenciones, es esto de ofrecer a los maestros como esto que le llaman talleres, pero realmente son más bien como conferencias unilaterales, ¿no? Sí. En muchas ocasiones, pero es como parte de la premisa implícita de que el magisterio, las maestras, los maestros son consumidores de currículos en lugar de creadores de currículos, ¿no? Y eso es como un paradigma bien distinto, porque uno ve a una persona, cuando la vemos como consumidora de currículos, como una persona que lo que tiene que hacer es aprenderse bien esto, seguir las reglas, la guía al pie de la letra, y así va a ser una buena maestra, ¿no? Es lo que en un tiempo se llamó crear currículos a prueba de maestros, literalmente, ¿no? Versus una visión donde se ve al maestro o la maestra como un ser creativo, como un ser intelectual, ¿no? Y ahí pues cito un poco a Henry Giroux y su libro El maestro, la maestra como intelectual, ¿no? Que reconoce que es un ser pensante, que en ese sentido, ¿no? El concepto que está trayendo Rafi de como sujeto, no como objeto, que lo que está ahí es para seguir, o al contrario, ¿no? Eso obviamente viene con todo unas exigencias de quién es el maestro o la maestra que esté en ese salón de clase, para que pueda honrar de verdad esa creatividad que se espera de él y de ella, y esa criticidad intelectual. Y eso me parece que podemos hacer todos los planes del mundo, pero si no miramos eso y si no lo atendemos a largo plazo, nada, como que vamos a estar tropezando nuevamente. Sí, podemos perder también muchos maestros que ya están, o sea, es algo que se tiene que repensar. Yo los escucho y han mencionado varias cosas que entiendo que son importantes, como que tomar en consideración, y una de ellas es el factor tiempo. Yo creo que estamos operando de manera reactiva, ¿verdad? Y nosotros acá tenemos también un eje que se llama la planificación intencional, y cómo también podemos ser intencionales en la planificación que se le da a nuestro sistema educativo, que de nuevo trasciende el sistema K12 universitario. Me parece que para poder experimentar
con las personas como sujetos, ¿verdad? Requiere tiempo, requiere confianza y requiere descentralización también. Y eso trasciende 4 años. Y yo creo que por eso fue esa idea inicial de esta comisión que sea multisectorial y que a la misma vez sea multigeneracional, pero que trate de trazar una línea de tiempo que pasa a los 4 años, porque para poder ver, ¿verdad?, lo que el Antonio C. Pedreira logró, tomó más de 4 años. Lo que nuestra escuela tomó, o sea, uno no ve los cambios de aquí a enero, uno ve los cambios en una línea de tiempo mucho más larga. Y yo creo que la reforma educativa actual también como que quitó, ¿no?, esa idea de tener una temporalidad más larga. Eso de escollo, ¿sabes? O sea, yo tuve un momento de experiencia de ir y reunir con los maestros y proponerles, ¿verdad?, hacer ese experimento. Ah, sí. Ese era. ¿Cómo no? Lo estoy anotando para guardarlo en el archivo Z de Zafacón. De acuerdo. Oír una escuela, Gladys, lo vi al día de hoy, el espanto. Todo el piso alfombrado de chicle pisado. Y rejas de todos lados. Tuve una reunión con los maestros y confirmó que eran lo mismo el sujeto que ese piso. Ahí no había nada que hacer. O sea que nos vamos a encontrar con resistencia. A un maestro en la Barbosa, me acuerdo, que quería que Justo fuera allí a ayudarlo. Le vaciaban las gomas al director escolar y todo. Sí. Wow. Cosas como esas. O sea, que hay que buscar un poco ambientes también abiertos, ¿verdad?, dispuestos a hacer, pero tú contra unos tipos que ya están alineados. Y si entra la ideología y el sindicalismo, olvídense. Olvídense. Yo creo que de nuevo. O sea, Anael de Claridad le dedicó una página completa para denunciarla como antisindicalista. Completa, con fotos y todo. La mejor prensa amarilla que tú puedes imaginar. Y hay Que yo creo que de nuevo volvemos a lo que estaba mencionando, la definición de el desarrollo integral, ¿verdad? Que trasciende este aspecto cognitivo y que tenemos que tratar a todas las personas independientemente de la etapa de desarrollo en que estén, en este caso adultos, ¿verdad? Ver cuáles son esas necesidades que también tienen y cómo se trabaja. Así que todo esto es como bien complejo. Así que nada, siempre tener como que eso en mente. Sí. Yo pienso que si queremos que el magisterio, las maestras y los maestros tengan el lugar que les corresponde en esto, hay que cambiar unas cosas hasta de la administración escolar, por ejemplo, o sea, del ambiente laboral y las condiciones laborables. O sea, en Finlandia, por ejemplo, una de las cosas que también los salarios de las maestras son unos salarios como lo que se merecen, ¿verdad? O sea, que ya eso atrae, ¿verdad? A unas personas que no están ahí solamente porque son quijotas, ¿verdad? Sino porque la sociedad está reconociendo de esa manera el valor que tiene, ¿verdad? Y también el ambiente y la estructura. ¿Cómo queremos que las maestras piensen y repiensen su trabajo cuando uno mira cuál es su estructura de un día? Que entran a las 8 de la mañana, tienen que estar ahí como a las 7:30, ¿verdad? Como 7:30, 8 menos cuarto, realmente para empezar a dar clases a las 8, a las 3 se van, después de un día casi sin pausa. Hay un periodo, ¿verdad?, que es el periodo de capacitación o una cosa así. Eso es un periodo para respirar. O sea, uno no puede pretender hacer entre estar con 30 niños o con 15 niños, los que sean, de 8 a 10 y volver a las 11 con ellos. Ok, pues entre de 10 a 11 yo voy a como a repensar cómo yo voy a manejar la unidad sobre botánica. Es que necesito pensar, ¿verdad? Necesito como que recobrar mi centro. Hacerlo después de las 3 de la tarde también es muy difícil. O sea que en términos del tiempo, viendo lo que decía Neri, es dónde está el tiempo sosegado, el tiempo sereno, el tiempo que invite y que permita hacer esto. Los espacios de creación e innovación. Sí. Y un poco nosotros, cuando estábamos en el eje de buen gobierno, y siempre me gusta traer cómo se conectan todos estos ejes temáticos de nosotros, hablábamos también en economía del bienestar, hablábamos también de los empleados municipales, empleados públicos,
son empleados que tienen un nivel de paga bajo para el trabajo y la frase que Cristina siempre usa es que tienen las mismas realidades materiales que las personas a las que están tratando de servir o ayudar. Entonces, cuando tú literalmente estás trabajando, pero estás pensando que tengo que ir a hacer compra, pero que también tengo que comprarle los medicamentos a los nenes o a la mamá, o los medicamentos a mí mismo, y el dinero no me da, y el plan médico no es suficiente, y tengo X, Y, Z. Cuando tú estás pensando todo esto, el dinero es tu preocupación principal, ¿cómo entonces tú también sacas de ti, porque al final del día es un ser humano, para servir a otros o para dar el servicio a otros de calidad? Aumenta ese nivel de complejidad porque la realidad material y la realidad de estrés que estás viviendo es igual a las personas que estás sirviendo. Así que quería conectar eso porque creo que también es un ejercicio que lo perdemos de perspectiva con los maestros, que pues sí... tal vez no es lo que quisiéramos, pero es que también su realidad material es lo que... O sea, ellos están dando la clase, pero no tienen materiales para dar la clase, no tienen... a veces tienen que comprar sus propias tizas o sus propios... de su bolsillo, sus propios marcadores. Si quieren adornar el salón, no es que tienen un presupuesto para eso, es que les toca a ellos también hacerlo. Así que ese ejercicio también es parte de lo que hay que calcular en este nivel, pero sí hay algo que quisiera resaltar o que quieras rescatar. Es que a veces tenemos que hacer estos ejercicios, estos experimentos en lugares seguros y lugares donde vayamos a ser bastante exitosos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a complicarnos la vida un poquito más de lo necesario, y a veces ese primer piloto es identificar, y es algo que me gustaría entonces tal vez que miráramos, dónde lo hacemos, que sean lugares donde podamos tener una buena medida de experimentación, pero también una buena posibilidad de éxito para que es algo que hacemos también en el laboratorio de innovación, se conviertan en case studies, en casos modelos que podamos llevar a otros sitios. Y ese tal vez pues el ejercicio de Justo cuando inició con su proyecto inicialmente, de la escuela de Ana con el proceso Montessori, de la escuela de Anaelbe también. O sea, y ese yo creo que es un poco el ejercicio. Estoy mirando, nos quedan 50 minutos, nos quedan 5 minutos del programa. Así que quiero una última pregunta y es algunas recomendaciones generales. No nos va a dar oportunidad de mirar el resto de la lista, pero si hay algo que cada uno de ustedes quiera resaltar o que quiera que toquemos inicialmente. De inmediato, mira, para captar lo que tú dijiste ahora, yo creo que esa sería una tremenda iniciativa de la Liga, o sea, de ser como un observatorio, de ser como un promotor que vaya viendo todas esas experiencias y divulgándolas y fomentándolas. En vez de esas comisiones, ese es el cuento del elefante, ¿verdad? Cuando la gente empiezan a disecar. Así que esa es una. Okay. Yo lo segundo que quería dejar dicho me parece importante porque aquí me parece entender una postura crítica con el modelo Charter School, ¿verdad? Yo creo que ahí ha habido mucha deshonestidad intelectual de parte de los ofensores. Y no lo voy a contar en los incidentes, pero el tipo que decía que no contribuían a nada y nosotros le echamos en cara. ¿Y qué pasa en Roxbury, un barrio negro de Boston? Que con el Charter tuvieron su... así que algo de estilo Charter yo pienso que es un modelo también a considerar, de crear unos espacios que tengan autonomía del departamento. Y van a encontrar que muchas de las innovaciones ocurren. No se llaman charter porque como le digan charter saben que están fastidiados. Pero son subsidiadas y financiadas por el gobierno con fondos públicos. Para mí esa es la esencia de un charter, o sea, que da a un sector no gubernamental. No me gusta usar la palabra privado porque no están orientados a un interés privado. Y el charter o lo que sea tiene que ser encomendado a organizaciones de orientación social. O sea, que no es el lucro, que no está buscando el negocio, como de hecho ocurre. A la que se crearon los fondos casa, me acuerdo, aparecía la esposa de un senador montando una escuela. Nunca había estado en una escuela, o sea, y son espacios que se pueden aprovechar, ¿ves?
El cuento ese de que la Constitución prohíbe los fondos públicos, etcétera. Existe el Colegio San Gabriel, una institución religiosa, sectaria, privada, ¿ok? Financiada totalmente por el gobierno. Yo miré el presupuesto. Después fui partida por partida y el grueso de los fondos son públicos. A ver qué agencia del gobierno va a enseñarle a esos niños sordomudos. ¿No? Así que eso es, y fue la intención del proyecto que propuso Batia, que crea la Escuelas Alianza. ¿Okay? Era orientado a escuelas necesitadas, era orientada a los sectores más pobres, era orientada hacia grupos organizados socialmente, ¿no? Pero olvídate, y por eso no le puso la palabra charter, pero la gente se dio cuenta, no, me quieren pasar aquí gato por liebre. Esos son charter. No solo liquidó el proyecto, liquidó su candidatura para la gobernación. Sí. Él cogió para primarias en el Partido Popular, por eso aquí estamos lo político, es esencial. Lo liquidaron, yo dije, a la que hizo ese proyecto, olvídate. Sacaron a Carlos Delgado, bendito. Y en ese sentido, pues, lo que creo es que debemos ser también estratégicos en cuanto a qué tipo de estructura organizativa para hacer esto. Y yo creo que deben mirar con un cierto juicio crítico, ¿ves? Las posibilidades de lo que pues, se ha llamado charter, pero ver los modelos buenos que están funcionando. No sé si vieron el de Michael Fernández de Cataño. Este es un charter school. Él no usa la palabra charter, usa la palabra causa. Léanse este reportaje. Michael hace tiempo está trabajando con esos proyectos en Cataño, sectores pobres. Un tipo así, se aconseja con Anael de vez en cuando. Pero así tú vas a encontrar varias iniciativas bien interesantes, también buenas dentro del sector público. En ese estudio que hicimos con Flamboyant, donde están las escuelas efectivas, que hicimos el estudio, hay una escuela que él identificó por las puntuaciones en el código, de las más altas, de la Patria La Torre, por la... Cuando ella fue a visitar la escuela, estaban los carros BMW y Mercedes-Benz allí. Eran padres, son profesionales, que traían sus hijos de otros pueblos a estudiar allí. Doctora, quiero ir con usted, antes de que se me acabe el tiempo, para cerrar el programa, ¿alguna reacción? Nada, mi reacción es agradecer el trabajo que llevan haciendo por 5 años, que sean muchos lustros más. Me parece que es como un espacio de conciencia y de convocatoria a lo mejor del país, del archipiélago, que lo necesitamos. Así que nada, pues gracias por hacer el llamado a aprender, a desaprender y a seguir construyendo juntos y juntas. Gracias, muchísimas gracias por eso. Y bueno, Eneri, se acabó el programa. Con esto llegamos al final de un programa más. Una vez más, gracias a la doctora Gladys Capela y al doctor Rafael Irizarry por estar con nosotros. Hoy estuvimos hablando sobre el eje de educación y esto es Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Nos pueden escuchar a través de su plataforma de podcast preferida y todos los miércoles por Radio Isla 1320.